Resulta un gran compromiso explicar en tan breves minutos lo que significa el Evangelio, para qué sirve el Evangelio y por qué debes de aceptar el Evangelio. Pero comprometidos con Dios y comprometido contigo, amiga, amigo que me escuchas, te proponemos estas breves enseñanzas, pero nutritivas para la salvación, para la mejora de tu vida. ¿Por qué tienes que aceptar el Evangelio? Quisiera leerte, por favor, en Juan capítulo 3, versículo 16, donde nuestro Señor y glorioso Salvador Jesús de Nazaret nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una de las primeras razones poderosas por las cuales tú tienes que aceptar el Evangelio, primero que porque es un acto amoroso de Dios. Dios sabe que el ser humano le iba a dar la espalda a Él. Dios sabe que los seres humanos por sí solos no pueden conciliarse. Tuvo que Dios enviar a su Hijo Jesucristo a demostrar el amor eterno, todopoderoso, permanente de Dios, sacrificando Dios Padre. Lo más hermoso que un padre puede sacrificar es a su Hijo. Y Jesucristo muere una muerte humillante, una muerte cruel, porque estaba predicho a través de todos los profetas que el siervo de Dios tenía que sufrir y padecer, pero lo hizo por amor. Tú tienes que aceptar el Evangelio porque es un llamado amoroso de Dios. Es un llamado de ruego de Dios a que te reconcilies con Él a través de Jesucristo, su Hijo, a través de las verdades eternas y poderosas que Jesucristo enseñó. A través del sermón del monte, a través del sermón del llano, a través de las parábolas, de las metáforas, de los ejemplos testimoniales de Jesucristo. Jesucristo demostró todo su amor, toda su intención, todo su cariño, todo su afecto. Te demostró que te ama, porque nadie es tan malo como para no merecer el amor de Dios, pero nadie es tan bueno como para no necesitarlo. Es necesario que tú aceptes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es una respuesta de Dios amable, cariñosa, amigable, afectuosa, para que tú recibas la bendición del perdón, de la redención, de la transformación de tu alma a través de la formación y el impulso que da esta verdad eterna que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que aceptar el Evangelio porque no existe otro camino. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. No existe otro evangelio. No existe otro proyecto sustituto. Jesucristo se autoproclamó como el camino, la verdad y la vida. El apóstol Juan explicó de manera firme que nuestro abogado es Jesucristo. Pedro y Pablo explicaron que no existe otro mediador que no sea Jesucristo. Jesucristo no le ha dado el interinato a nadie. Jesucristo es insustituible, incambiable e inmejorable. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de la sangre poderosa de Jesucristo. Amado amigo que me escuchas,
Una religión no te salva. Se salva toda aquella persona que recibe a Jesucristo y vive los principios y las verdades eternas de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que entra en los cielos. Muchas iglesias tienen corrientes de pensamientos contrarias a lo que Jesucristo enseñó. Y la iglesia no te puede entregar la salvación y la vida eterna. Es Jesucristo. Tienes que acercarte a Él. Tienes que conocerle porque no existe otro camino. El apóstol Pablo fue muy enfático, fue muy radical. El que predique otro evangelio diferente sea anatema. La palabra anatema es que Dios lo destruya o Dios lo va a destruir. El mismo Jesucristo dijo que en estos días iba a proliferar, iban a abundar los falsos maestros y los falsos profetas. Hoy es el día de lo que el apóstol Pablo dijo que existiría gran apostasía. Y es cuando nosotros tenemos que afianzarnos en el único proyecto insustituible, inmejorable, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer las verdades de Jesucristo, estudiarlas, meditarlas. Por eso que un buen hijo de Dios, un buen cristiano debe de leer la Biblia todos los días y a diario estudiar y meditar sobre las verdades que Jesucristo estableció. Jesús es el autor y consumador de la fe. Los apóstoles le dieron prosecución, práctica, ejercicio, pragmatismo piadoso a lo que Jesucristo enseñó. Toda verdad tiene que estar construida en la base fundamental de Jesucristo. Tienes que aceptar el evangelio porque no hay otro camino. Ninguna religión salva. Salva es aquella persona que conoce y practica la propuesta, el proyecto, la ideología, la filosofía, la moral, la intención, la idea de Dios, la idea de Jesucristo. ¿Por qué tienes que aceptar el evangelio? Y es una verdad difícil de digerir. Esto que voy a decir es una píldora difícil de digerir. Tienes que aceptar el evangelio porque Jesús enseñó que existe un infierno. Muchos quieren quitarle al evangelio esta verdad eterna. Entonces el Señor Jesucristo colocó una parábola, una historia real de un rico y un pobre. El rico se hacía banquetes libertinos, pero el pobre, a pesar de su pobreza, vivía en obediencia a Dios. Lázaro. Y Jesús habló de la terrible consecuencia del rico atormentado en llamas y el beneficio amoroso que recibió Lázaro de la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo habló claramente que hay una resurrección de justos y una resurrección para vergüenza. El profeta Daniel también habló de una resurrección de buenos y otra resurrección para confusión y vergüenza perpetua. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, explica también que los que no conocieron a Dios, los hechiceros, los brujos, los idólatras y todos los que hacen mentira, los idólatras, serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Muchos no quieren creer que existe un infierno. Yo prefiero creer. Escucha bien lo que te voy a decir, amigo y amiga. Yo prefiero creer que hay. Y si no hay, no pierdo nada. Pero si hay, aquel que no creyó que existía y existe y no vivió las verdades eternas de Jesucristo lo va a lamentar. Lo va a lamentar mucho. Porque es una verdad que lo va a consumir por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, no le tengan miedo a lo que mata el cuerpo. Ténganle miedo más bien a aquel que tiene el poder de destruir nuestra alma en el infierno. El libro de Isaías dice que a Dios sea nuestro temor y nuestro miedo. A Dios hay que respetarlo, honrarlo en sus promesas. Pero hay que tenerle miedo en los juicios venideros que están ya establecidos sobre aquellos que no obedecen el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que los que no obedecen a Dios, los que no conocieron a Dios y no obedecen a nuestro Señor Jesucristo serán excluidos de la presencia de Dios. El texto que
que leímos al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para que no te pierdas. Si tú haces un ejercicio voluntario de rechazar el Evangelio y no lo aceptas, evidentemente te vas a perder. Y tienes que aceptar el Evangelio porque el cielo es maravilloso. Así como existe un castigo eterno, que es el infierno, también existe un lugar precioso. Apocalipsis 21 explica que vamos a estar en un lugar maravilloso donde no existe ni existirá más el dolor ni el llanto, donde vamos a recibir recompensa. Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino de los cielos. Voy pues a preparar morada para vosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que nos redimimos a diario en la oración y en la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una oportunidad segura de partir de esta tierra y enfrentar la vida eterna en una bendición y un cielo maravilloso. Tienes que aceptar el Evangelio porque Dios te ama. Tienes que aceptar el Evangelio porque es el único camino verdadero. Tienes que aceptar el Evangelio porque el infierno es horrible. Y tienes que aceptar el Evangelio porque el cielo es maravilloso. Yo soy profesor de termodinámica. Hay un principio de la termodinámica que enseña que la energía y la materia no pueden ser ni creadas ni destruidas. Cuando nosotros partimos de esta tierra, el cuerpo se deteriora en un lugar, el sepulcro, pero el alma, que es nuestra energía, tiene que ir a un lugar, al cielo o al infierno, porque el alma, que es la energía del cuerpo, tiene que ir a un lugar. El cuerpo queda en el sepulcro y tu alma, ¿dónde va a ir? Para eso sirve el Evangelio, para definir, para orientarte a dónde va a ir tu alma. Así que, querido amigo, querida amiga que me escuchas, te invito a que aceptes a Jesucristo como único y salvador de tu alma. Acepta a Jesús. Luego de aceptar a Jesús, lee la Biblia todos los días y ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y que la Biblia sea la autoridad suprema de las verdades eternas que nos orientan hacia la moral, hacia las buenas costumbres, hacia Dios. Un abrazo fraternal a mis amigos y amigas y espero que estas enseñanzas, ¿para qué sirve el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio y por qué tienes que aceptar al Evangelio? Te hayan ayudado a orientarte en cuanto a la vida eterna y así lograr el éxito más grande que un ser humano pueda llegar a alcanzar, que es la vida eterna y la salvación, y lograr mi objetivo de evangelizar el mayor número de personas a través de internet. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un abrazo fraternal. Se les ama. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dios les guarde y les bendiga.